comenzamos esta tercera meditación del tiempo del Adviento. Habíamos comenzado este tiempo recordando que caminamos a la luz del Señor y que el Señor despierta en nosotros el deseo de su presencia, de su venida. Y hemos visto cómo también es la liturgia nuestra mejor aliada en estos días del Adviento y siempre en nuestra vida. Cómo a través de la liturgia el Señor, el deseo que Él tiene de nosotros, se cumple cuando acudimos a su encuentro. Hoy vamos a centrar nuestra mirada en María. En estos últimos días del Adviento, ya la liturgia de la Iglesia, de manera especial los prefacios que se rezan, que se proclaman en la Eucaristía, nos invitan a mirar a María. También nos acercaremos a ella a través de la poesía de un poeta sirio del siglo IV, Sanefrén, y por último, también a través de un testimonio más cercano a nosotros. Comenzamos pues con dos prefacios del Adviento, son los que la liturgia nos invita a proclamar en esta última semana, en estos últimos días. En el segundo prefacio del Adviento, al hablar de Cristo, se dice: a quien todos los profetas anunciaron. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando su alabanza. Es preciosa esta expresión que utiliza el prefacio. La Virgen lo esperó con inefable amor de madre. Son quizá estas palabras las que más nos pueden ayudar a entrar en el misterio del Adviento y también de la Natividad, del nacimiento de Cristo. Esperar con amor, con un amor materno, como solo una madre puede esperar al hijo que lleva en sus entrañas. Un amor inefable del que no se puede decir cómo es, tan grande que no hay palabras para ello. Por eso tantas veces la liturgia utiliza la poesía, la música, el canto, para acercarse a este misterio del amor de María, del amor materno. Se nos recuerda que los profetas lo anunciaron, que Juan lo proclamó ya próximo e incluso que lo señaló entre los hombres. He aquí al Cordero de Dios, este es el misterio. Y se nos invita a la alegría, una alegría que no es simplemente un sentimiento o un estado de ánimo, una alegría que es teologal, es decir, que viene de Dios, de la cercanía de Dios. Como Juan salta en el seno de Isabel ante la presencia de Cristo en María, así nosotros nos dejamos inundar por una alegría que viene del cielo. De esta manera, dice el prefacio, cuando llegue nos encontrará velando en oración y cantando su alabanza. Esta es también la razón de la misa vespertina y de la misa de medianoche, la que conocemos como misa del gallo, que la hora del nacimiento nos encuentre juntos en oración y en alabanza. Otro prefacio del Adviento que también rezamos en estos últimos días, el prefacio cuarto, dice: te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. El misterio de la Virgen Madre. Virgen y Madre parecen dos palabras que se excluyen mutuamente, parecen incompatibles, y sin embargo la virginidad y la maternidad se han dado juntas en María. Este es el misterio. Y dice: porque si del antiguo adversario de Satanás
nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. María, llamada aquí hija de Sión, es decir, la hija predilecta del pueblo de Israel, es aquella que nos ha dado al que combate, al que vence, al antiguo adversario, aquel que en el paraíso hizo caer a Adán y Eva con su tentación. Y continúa diciendo el prefacio: la gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. Eva y María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Son también palabras preciosas que nos adentran en el misterio de esta maternidad, que es la maternidad de la Iglesia, que ha sido redimida del pecado, somos engendrados por el bautismo, y de la muerte. El bautizado ha recibido ya el germen de la vida eterna y se abre al don de una vida nueva. Ya no se da a luz para la muerte, sino para la vida. María es la nueva Eva en la que nos ha sido devuelta la gracia. Y termina diciendo este cuarto prefacio: así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Pues estemos atentos en los diversos tiempos litúrgicos a los textos de la misa, sean las oraciones, la oración colecta al comenzar la celebración, la oración sobre las ofrendas o la oración después de la comunión, porque en estas oraciones encontramos muchas veces la teología de la celebración, del tiempo litúrgico, y especialmente en los prefacios. Pensemos en el prefacio de la Resurrección o de la Asunción de María o de la Epifanía. ¿Cuántas veces los sacerdotes encontramos precisamente en estos textos litúrgicos, en estos prefacios, la guía para la predicación al pueblo de Dios? Junto a los prefacios del Adviento, hoy también nos ayuda en esta meditación acerca de María un autor cristiano del siglo IV, San Efrén. Es uno de los padres de la Iglesia siriaca. Vivió en el siglo IV. Es un poeta y fue diácono. No quiso ser ordenado sacerdote porque no se consideraba digno de ello, a pesar de que la Iglesia ha reconocido su santidad. Toda su vida permaneció como diácono al servicio de la Iglesia. Fue también un gran teólogo, fundó una escuela de teología que tuvo que ser trasladada por causa de diversas invasiones y escribió 77 himnos y muchos textos en los cuales, como él mismo dice, lo que quería era cantar la presencia de Cristo en todas las cosas. Cantar la presencia de Cristo en todas las cosas. Estos himnos fueron himnos que se cantaban en la liturgia. Esto también lo hizo en Occidente San Ambrosio de Milán, que compuso muchos himnos cuyos textos se han conservado hasta nosotros. Pero eran también himnos para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios, que no sabía la teología, a través del canto pudiera acercarse a las verdades de la fe, como pasa con nuestros himnos eucarísticos o con nuestros himnos marianos. Leemos uno de estos himnos breves, una oda para la fiesta de la Virgen. Dice así: Madre de Dios, Madre de luz, templo de la palabra de Dios, reconcilia a Dios con nosotros, Madre de Dios, Madre de luz. Tú llevaste al inmortal y fuiste morada
de la palabra de Dios. Tú llevaste al unigénito, Madre de luz, Madre de Dios. Y en otro poema dice: Hijo de Dios, dame tu don admirable, haz que temple mi lira, el instrumento con el que acompaña sus versos, y que consiga detallar la imagen completamente bella de la Madre bien amada, santa de cuerpo, hermosa de alma, pura de espíritu, sincera de inteligencia, perfecta de sentimientos, casta, fiel, de corazón leal. María ha dado a los hombres un fruto lleno de dulzura. Fijaos, en contraposición al fruto del paraíso, al fruto que provocó amargura y dolor por el pecado, ahora en María se nos ha dado un fruto lleno de dulzura. Ha tejido un vestido de gloria, virtud y belleza, la carne de Cristo, un vestido de gloria, virtud y belleza. La vid virginal ha dado un racimo, cuyo suave jugo devuelve la alegría a los afligidos y les da completo consuelo. María es comparada con la vid virginal de la que sale un vino nuevo, como en las bodas de Caná. Dice también en otro poema: respóndenos hoy a la voz de nuestras súplicas, que nuestra oración, que hoy está en palabras, se cumpla en hechos. Nuestra mente se extravía entre tantas voces. Tú, que eres la voz del Padre, pon paz entre las voces. Señor, que tu voz nos dé todas las alegrías, para que podamos celebrar cada día con flores de paz. María nos entrega la que es la voz del Padre. Pero volvamos a esa relación entre Eva y María, porque dice San Efrén: el Altísimo, Dios, sabía que Adán quería llegar a ser Dios, de tal modo que le envió a su Hijo para concederle su deseo. Precisamente la naturaleza del pecado original consiste en hacer creer a Adán, es lo que hace la serpiente, hacer creer a Adán que Dios no quiere que sea Dios, que Dios no quiere la felicidad de Adán. Y por eso dice San Efrén: puesto que Adán quería ser Dios, Dios le envió a su Hijo para concederle este deseo. Y también en otro texto leemos: la divinidad descendió para subir y levantar a la humanidad. El Hijo ha embellecido la deformidad del siervo y se ha convertido en un Dios tal como Él quiso. Justamente lo que era la tentación del pecado, la mentira del pecado, se ha convertido ahora justamente en la gracia divina. Él nos dio la divinidad y nosotros le dimos la humanidad. En Cristo Dios se ha hecho hombre para que nosotros lleguemos a ser Dios. Es lo que cantan continuamente los padres de la Iglesia desde San Atanasio. Por eso dice San Efrén, hablando del paraíso, hablando del jardín del Edén: con la espada del querubín se cerró el camino del árbol de la vida. Después del pecado queda cerrado el paraíso. Pero para los pueblos, el Señor de este árbol se ha entregado Él mismo como alimento, como oblación, es decir, la Eucaristía. Los árboles del Edén fueron dados al primer Adán para su alimento. Por nosotros, el jardinero del jardín en persona
se hizo alimento para nuestras almas. También aquí, de nuevo, la vinculación entre María y la Eucaristía. Si el árbol que había dado Dios a Adán y Eva para comer tenía frutos buenos, ahora en el nuevo paraíso el Señor nos da un nuevo alimento, la Eucaristía. De hecho, todos salimos del paraíso junto con Adán, canta San Efrén, que lo dejó a sus espaldas. Ahora que en la cruz ha sido retirada la espada, por la lanza podemos regresar. ¿A qué se refiere aquí San Efrén cuando habla de la lanza? El paraíso había quedado cerrado por la espada del ángel después del pecado y ahora por la lanza del soldado se ha abierto el costado de Cristo. Del costado de Cristo abierto manan ahora el agua y la sangre del bautismo y de la Eucaristía. Por último, San Efrén, hablando de la Eucaristía, este fruto suave, este fruto dulce, utiliza dos imágenes, las brasas y la perla. Las brasas están tomadas del profeta Isaías. En la imagen del serafín, que toma las brasas con las tenazas y roza los labios del profeta para purificarlos, el cristiano toca y consume las brasas, es decir, a Cristo mismo. Nos acercamos al amor ardiente de Cristo en la Eucaristía. Por eso escribe San Efrén: en tu pan se esconde el Espíritu, que no puede ser consumido. En tu vino está el fuego, que no se puede beber. El Espíritu en tu pan, el fuego en tu vino. He aquí la maravilla que acogen nuestros labios. El serafín no podía acercar sus dedos a las brasas, que sólo pudieron rozar los labios de Isaías. Ni los dedos las tocaron, ni los labios las ingirieron. Pero a nosotros el Señor nos ha concedido ambas cosas. El fuego descendió con ira para destruir a los pecadores, pero el fuego de la gracia desciende sobre el pan y en él permanece el Espíritu Santo que hace presente a Cristo. En vez del fuego que destruyó al hombre, hemos comido el fuego en el pan y hemos sido salvados. Para terminar, nos acercamos a otro texto que seguro que conocéis. Es un texto que ha circulado también en estos días, un poema de Antonio Murciano que se llama La visitadora. Hace una referencia a la relación de nuevo entre Eva y María. Lo leo y seguramente que muchos lo habéis escuchado. Se entiende bien cuando llega al final este poema. Era en Belén y era Nochebuena la noche, apenas si la puerta crujiera cuando entrara. Era una mujer seca, harapienta y oscura, con la frente de arrugas y la espalda curvada. Venía sucia de barros, de polvo de caminos. La iluminó la luna y no tenía sombra. Tembló María al verla, la mula no, ni el buey, rumiando paja y heno, igual que si tal cosa. Tenía los cabellos largos, color ceniza, color de mucho tiempo, color de viento antiguo. En sus ojos se abría la primera mirada, y cada paso era tan lento como un siglo. Temió María al verla acercarse a la cuna. En sus manos de tierra, oh Dios, ¿qué llevaría? Se dobló sobre el niño, lloró infinitamente y le ofreció la cosa que llevaba escondida. La Virgen, asombrada, la vio al fin levantarse. Era una mujer bella, esbelta y luminosa. El niño la miraba
también la mula, el buey, mirábala y rumiaba igual que si tal cosa. Era Belén y era Nochebuena la noche. Apenas si la puerta crujió cuando se iba. María, al conocerla, gritó y la llamó madre. Eva miró a la Virgen y la llamó bendita. ¡Qué clamor! ¡Qué alborozo por la piedra y la estrella! Afuera aún era pura, dura la nieve y fría. Dentro, al fin, Dios dormido sonreía teniendo entre sus dedos niños la manzana mordida. Pues María es la nueva Eva, aquella que ha redimido a toda la humanidad gracias a haber encarnado al Señor, a nuestro Señor Jesucristo el Redentor, aquella que nos ha devuelto el fruto bueno, el fruto maduro. Que nuestra oración en esta tarde sea una alabanza al Señor, también por medio de María, su Madre.